algunas cosas relacionadas con la parte de los elementos que conforman los programas o los elementos que utilizamos a la hora de que estamos realizando nuestra codificación. Una parte importante de ello es la parte de los operadores, que ya los estuvimos viendo un poco de qué se trata, ¿verdad? Sin embargo, considero que es necesario que podamos conocer un poco más de detalle acerca de estos elementos que son sumamente importantes, ya que los utilizamos prácticamente en la mayoría de programas que vayamos a desarrollar. En ese sentido, fíjense que antes de explicarles en qué va a consistir la práctica de este día, vamos a hacer un poquito de análisis o vamos a revisar un poquito más otros detalles relacionados específicamente con esta parte de los operadores. Vaya, dijimos que dentro de los operadores básicos utilizados tenemos los aritméticos, los lógicos, los relacionales y los de asignación. Entonces, en ese sentido, fíjense que para poder tener una mejor visión a la hora de estar realizando nuestra codificación, vamos a ver unos detalles adicionales, como les mencionaba. Normalmente dijimos que un aspecto importante es la parte relacionada con la prioridad de los operadores, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien presente, porque si no vamos a tener resultados que no son los que nosotros esperamos, vamos a tener resultados equivocados. Dijimos que la parte del paréntesis es la que le da prioridad sobre todos los demás operadores. O sea, si nosotros encerramos entre paréntesis una operación aritmética, eso le va a dar prioridad con respecto a los demás operadores, ¿verdad? Siempre se va a estar desarrollando primeramente lo que esté dentro del paréntesis, ya sea solamente que creemos solamente un paréntesis o que utilicemos más de un paréntesis, ¿verdad? Que los podemos incluso anidar, siempre se va a desarrollar o se va a ejecutar inicialmente el que esté más interno. Eso es una de las cosas importantes. De ahí tenemos la parte también de la potencia, que esto normalmente nos sirve, como ustedes conocen, en la parte matemática para elevar un número a una determinada potencia, ¿verdad? Como por ejemplo el 5 a la 2. Eso es un ejemplo. Para eso se utiliza. Y tiene dentro del orden de preponderancia, sería el número 2. Primero se ejecutan los paréntesis y después se ejecutan las potencias. De ahí tenemos la parte de la multiplicación y la división, que aquí en este caso lo he dejado como 3 y 4. Sin embargo, estos realmente tienen el mismo orden de importancia, digamos. En ese caso, lo que queremos decir es que si en una operación incluimos la multiplicación y la división, se va a desarrollar lo que encuentre primero el programa, ¿verdad? Si está primero la multiplicación y después la división, lo va a ejecutar en ese orden. Ahora, si está primero la división y después la multiplicación, lo va a ejecutar en ese orden. Porque básicamente estos dos operadores, como veíamos en la pirámide, en la sesión anterior, tienen el mismo nivel de prioridad. ¿Sí? Y normalmente, fíjense que en programación se utiliza para la multiplicación este símbolo, miren, el asterisco. Igual con lo de la potencia, que se utiliza este símbolo para representar la potencia. Normalmente cuando estamos trabajando en matemática no utilizamos ningún símbolo, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es que colocamos el número y ese número le ponemos un superíndice, que digamos que es el número al que lo estamos elevando. En cuanto a la suma y la resta, pasa lo mismo que la multiplicación y división, tienen el mismo orden. En ese caso, digamos, si tenemos una suma y una resta, siempre se va a desarrollar lo que encuentre primero. Si encuentro la suma, va a desarrollar la suma y después la resta. Caso contrario, si encuentra primero la resta, va a desarrollar la resta y después la suma, porque tienen también el mismo orden jerárquico de prioridad. Sin embargo, si comparamos entre la multiplicación, división y suma y resta,
¿qué se va a desarrollar primero? Se va a desarrollar primero la multiplicación o división y después la suma y resta. Y por último tenemos este que ya hemos utilizado en algunos ejercicios, a grosso modo, la parte relacionada con el operador módulo, que también es conocido como residuo o la división entera. Este lo que nos permite es, brinda el residuo, digamos, de la división, no nos brinda el dato de la división como tal, sino que nos brinda el sobrante. Entonces esa es la operación módulo. Ya esta ya la hemos utilizado un poco. Eso es uno de los aspectos importantes y normalmente en programación se utiliza este símbolo, el símbolo del porcentaje para operar con con módulo. En el caso de los operadores lógicos, existen más que solo esto. Sin embargo, para lo que nosotros vamos a estar desarrollando y para obtener la lógica que necesitamos, con estos operadores nos basta y sobra, ¿verdad? Tenemos aquí igual, fíjense que se los he puesto en orden de prioridad. En este caso sería, primero se desarrolla el NOT, que utiliza el símbolo de admiración de cierre. Tendríamos el AND, que normalmente lo utilizamos con doble ampersand ya en la programación. Y tenemos el OR, que normalmente utilizamos en la programación este símbolo, estas dos barritas. Eso es lo que utilizamos para realizar la operación OR. Otra forma de llamarles a estas operaciones, por ejemplo, en el caso del NOT, se le llama negación. En el caso del AND, se le llama conjunción. Y en el caso del OR, se le llama disyunción. Por si en un momento dado ustedes lo encuentran de esa manera en alguna lectura, ¿verdad? O en algún ejercicio, algún ejemplo. ¿Sí? Vaya, esos son los operadores básicos lógicos que vamos a estar utilizando. Dicho eso, fíjense que existe también la llamada lógica booleana, que esto está relacionado con otro concepto denominado tablas de verdad. Sin embargo, aquí para nuestro caso, lo vamos a ver así, digamos, a grosso modo, lo que considero yo que sí es más importante y necesario, para que no nos vayamos a confundir mucho con eso. Fíjense que normalmente existe, cuando trabajamos con los operadores lógicos, tenemos que tomar en consideración la lógica booleana. Esto podemos hacer un símil con lo que nosotros conocemos de la ley de los signos, por ejemplo, en la matemática, ¿verdad? Que el más por más da más, el menos por menos da más, que el menos por más da menos, el más por menos más, o menos, perdón, y así, ¿verdad? Eso que nosotros conocemos, digamos que podría ser un símil con esto de la lógica booleana. En ese sentido, vaya, si nosotros tenemos aquí estos dos operadores, miren, digamos que estos son dos operadores cualesquiera, ¿verdad? Estos son dos operadores cualesquiera. Esto sería una pequeña tabla de verdad con la operación de AND. ¿Se recuerdan? Los ampersand son para la operación AND. Entonces aquí tenemos esta pequeña. Fíjense que normalmente con la operaciones o aritmética booleana, el AND normalmente se representa también con este símbolo. Pero esto es solo en la lógica booleana, que no vamos a entrar mucho en detalle de ello, ¿verdad? No lo vayan a confundir ustedes aquí con lo aritmético, que dijimos que en la parte de lo aritmético este simbolito representaba, ¿qué dijimos que representaba? La potencia. Correcto, excelente, la potencia. En este caso no representa la potencia y es digamos, está aparte de lo que es la aritmética matemática, y aquí lo estamos viendo como la aritmética booleana, la aritmética lógica. Si ustedes ven en alguna lectura, esto quiere decir que lo que va a hacer es que va a hacer la operación con un AND sobre estos dos valores, en este caso P y Q, ¿verdad? Entonces, por eso les he puesto yo aquí a la par que esto es equivalente a que hagamos un AND. ¿Qué significa eso? Que con AND, esto es estándar, fíjense. Si tenemos una operación AND y estamos comparando o operando dos valores, entonces si tenemos que los valores son falso y falso, esto nos va a dar un falso. ¿Sí? Ahora si tenemos un falso y un verdadero, nos va a dar falso. Si tenemos un verdadero y un falso, esto nos va a dar falso.
Y si tenemos un verdadero y un verdadero, esto nos va a dar verdadero. Si se fijan, la única forma con una conjunción de que nos dé verdadero es que los dos valores sean verdaderos o que las dos condiciones sean verdaderas. De lo contrario, siempre vamos a tener un falso. ¿Sí? ¿Por qué se hacen estos cuatro? Porque, digamos, con dos operando, digamos en este caso, solo podemos tener 4 posibles combinaciones, ¿verdad? Entonces esta sería una pequeña tabla de verdad realizando la operación AND o la conjunción. Entonces básicamente con la conjunción, con solo que aunque un valor sea verdadero pero el otro sea falso, independientemente del orden en el que esté, nos va a dar falso. Y si los dos son falsos, ya no se diga, ¿verdad? Serían falsos. La única manera que nos dé verdadero es que los dos valores sean verdaderos, ¿sí? Ahora bien, tenemos también el otro aspecto, el otro operador que sería el operador, dijimos, OR. Tenemos los mismos operadores, solo que aquí cambia la comparación que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, este sería el equivalente al OR, por eso les he puesto aquí el simbolito. ¿Cómo funciona este? Este funciona de la siguiente manera. Si tenemos los dos valores en falso, lógicamente esto nos va a dar un falso. Pero aquí es diferente, miren, porque si con solo un valor que sea verdadero, esto nos va a dar verdadero. Con un valor que tengamos verdadero, esto nos va a dar verdadero. Si se fijan, aquí está, independientemente del orden que aparezca primero el verdadero, en este caso, o aparezca en la segunda posición, esto nos va a dar verdadero porque es un OR. Entonces lo que validamos es que si en un OR lo que se valida es que si cualquiera de las condiciones cumple, esto va a ser un verdadero. Ahora, si no cumple ninguna, lógicamente va a ser falso. No entraríamos a ese if, por ejemplo, si lo hacemos ya viéndolo desde la parte de la programación. Nosotros tenemos que hacer una validación. Hacemos una comparación de dos valores y ninguno cumple las condiciones que nosotros le estamos pasando con un OR, ya sabemos que esto no entraría a realizar ese proceso, viéndolo así. En cambio, digamos, si tenemos uno falso con uno que sea verdadero, en el caso del OR, sí entraría, independientemente del orden, y ya no se diga si los dos son verdaderos, ¿verdad? De hecho, en este caso, con uno que sea verdadero, si el primero es verdadero, ya la segunda condición ni se evalúa, sino que ya en ese caso, desde el punto de vista de la programación, entraría de una sola vez a realizar, porque le estamos diciendo que con cualquiera de los dos que cumpla, que entre. Entonces, pero aquí en la tablita de verdad, digamos, lo vemos así. Si los dos valores son verdaderos, pues es verdadero. Y ahora vamos a ver la parte de la negación o del operador not. Vale, que lo tenemos aquí, miren, este se representa en la lógica booleana normalmente con este simbolito y en programación ya dijimos que es el signo de admiración de cierre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Normalmente aquí siempre la negación va a ser negar un resultado o el resultado normalmente de una operación. En este caso, en la lógica booleana lo vemos como negar el valor que tiene la variable, en este caso que se está analizando. Para el caso de nosotros sería P. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado del not de esta F? Va a ser verdadero. ¿Y cuál va a ser el resultado del not o la negación del verdadero? Va a ser falso, porque lo que estamos haciendo es que estamos negando el valor que tiene la variable, ¿verdad? En este caso, el operador. Si tiene negativo, falso, la negación del falso es verdadero. Nos queda verdadero. En este caso, si tenemos verdadero, la negación del verdadero es falso. Con estas tres tablitas van a ser la base que, digamos, sí las tenemos que tener bastante claro para no tener problema a la hora de estar desarrollando nuestras codificaciones, ¿verdad? Vaya, fíjese que esta última lo que hace, como les mencionaba, es negar el resultado de lo que se está evaluando. Digamos, si en este caso nosotros tenemos un verdadero, ¿cuál es la negación del verdadero? ¿Cuál sería la negación del falso? Verdadero. ¿Cuál sería la negación del verdadero? Es como que estemos con ese operador, como que le estamos cambiando el valor al dato que estemos evaluando, ¿verdad? Lógicamente dentro de los valores permitidos en la lógica booleana, que solo es verdadero o falso, ¿verdad?
Si lo estoy negando y me da falso, eso me va a dar verdadero y entraría. Ahora, si lo estoy negando y me da verdadero, eso se va a convertir en falso y no entraría. Digamos que esto inicialmente tiende a confundir, pero con la práctica ya van a ver que queda mucho más claro, ¿verdad? Queda mucho más claro. Básicamente lo que ustedes tienen que mentalizar es que con el operador este del NOT, lo que hacemos es negar el resultado obtenido. Entonces, básicamente con estas tres tablitas son con las que nos vamos a estar moviendo. Por eso es importante que las tengamos un poco en consideración, ¿verdad? Otra cosa importante es la parte relacionada con los operadores relacionales. Aquí a lo que quiero llegar yo o con lo que quiero hacer énfasis es que los símbolos que utilizamos en la parte de la programación. En el caso del igual que, igual, fíjense que aquí se los he puesto para aclarar el punto en orden de prioridad también, porque también estos operadores tienen su orden de prioridad. Sería inicialmente el igual, el distinto, el mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Ese es el orden si nosotros no le especificamos prioridad con los paréntesis. Aquí en este caso no se van a confundir porque los paréntesis no es que el símbolo lleve el paréntesis. Yo se los he puesto aquí en paréntesis para remarcar el símbolo, pero no necesariamente lleva los paréntesis. Creo que mejor se los voy a quitar para evitar confusión, ¿verdad? Como estamos ahí utilizando los paréntesis como en la parte de los símbolos aritméticos para brindar prioridad, entonces para que no se vayan a confundir, mejor lo voy a dejar así. Sería así. En la programación dijimos que para hacer una comparación de igual, utilizamos igual igual. ¿Por qué? Porque el igual, solo un igual, dijimos que era para hacer asignación. Entonces, para hacer una evaluación de distinto que, utilizamos el signo de admiración y el igual. Para hacer el mayor que, una comparación con mayor que, utilizamos este símbolo de mayor que. En el caso del menor que, utilizamos este símbolo. Y en el caso del mayor o igual, pues utilizamos el símbolo respectivo, ya sea del mayor o del menor, y el símbolo igual, ¿verdad? Esto lo que hace que en este caso, si ponemos mayor o menor, excluye el límite. En este caso, si utilizamos el igual, incluye los límites, ¿verdad?, que estemos evaluando. Esto está relacionado también con la parte de los conjuntos que se ven poco en mate, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso incluye los límites y en este caso no los incluye. ¿Sí? Fíjense que el resultado de estas operaciones normalmente es un resultado booleano. Porque aquí nosotros, por ejemplo, lo que vamos a decir, por ejemplo, que comparamos si un número es igual al otro o una variable es igual a la otra. Entonces, ¿qué nos va a brindar esto? Esto no nos va a brindar otro tipo de resultado más que nos va a decir si es verdadero o es falso. Entonces esto, si se fijan, está relacionado con la parte también de la lógica booleana. Si se fijan, toma bastante preponderancia en todos estas partes de los operadores. Por eso es bien importante lo de la lógica booleana. Entonces, y en base a ello, pues, se toma la decisión de hacer o no hacer una determinada actividad dentro del programa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en consideración ahí, que siempre el resultado de este tipo de operaciones relacionales va a ser un verdadero o un falso. Y de ahí nosotros tomamos la decisión que nosotros necesitemos en base a ese resultado. Y por último tenemos los operadores de asignación. En este caso, los operadores de asignación ya dijimos que lo utilizamos para asignar un determinado valor a una variable o incluso a poder hacer autoasignaciones, como es en el caso acá, ¿verdad? En el ejemplo. Aquí tenemos la parte de esta variable real que le hemos definido como real, que le hemos asignado un valor de 7, esto inicialmente, que hemos utilizado el operador igual para hacer la asignación. En este caso también podemos utilizar el más igual, que lo que hacemos es que al valor que ya tiene la variable le sumamos 1. Y en la sesión anterior dijimos que esto nos iba a dar como resultado 8, ¿verdad? Porque es como que a este 7 le estemos sumando un 1.
Entonces, en vez de hacerlo así, que A va a ser igual a A más 1, lo sustituimos por este operador, que es el más igual. Digamos que esto sería exactamente igual a decir que A va a ser igual a A más 1. Lo mismo pasa con el menos, lo podemos utilizar de esta manera. Incluso fíjense que también en algunos lenguajes de programación se utiliza esto, miren, A más, por ejemplo. Que esto lo que quiere decir es que a la variable A se le está sumando el valor que ya tiene. O sea, si esto tiene un 7 y le ponemos más, ¿qué quiere decir esto? Que esto va a ser un 14. Pero esto es propio de ciertos lenguajes de programación, pero digamos que la base, con lo que nosotros considero yo que es necesario para poder tener las bases de la programación y esta parte relacionada con los operadores, sería esto. Igual aquí les dejo siempre la pirámide de la prioridad de los operadores. Esto que teníamos aquí es exactamente equivalente a esto, pero si se fijan, esto es una forma más larga. Entonces, normalmente en programación lo vamos a encontrar de esta manera. La mayoría de lenguajes de programación lo utilizan así, permiten esta sintaxis. Igual, fíjense que hay algunas cosas que difieren de un lenguaje de programación a otro, pero la base sería esta, y en el caso de el enfoque de nosotros igual es en C#, dijimos. Entonces C# lo maneja de esta manera. Y en el caso aquí lo que estaría haciendo que a la variable A le va a estar restando un 1. Esto es equivalente a que tuviéramos que A va a ser igual a ella misma menos un 1. En este caso sería el resultado un 6, ¿verdad? Porque tenemos aquí que la variable inicialmente vale 7. Pero como les digo, esta es una forma más larga. Sin embargo, si lo hacemos así, la operación se va a ejecutar de forma correcta. Pero típicamente lo utilizamos de esta manera. Utilizando el operador ya sea más igual o menos igual. ¿Sí? Les mencionaba también que aquí les dejo siempre lo de la pirámide para que lo tomemos en consideración. Miren, en este caso siempre es para remarcar la prioridad de los operadores. Todos los operadores tienen una prioridad, ya dijimos, paréntesis, exponencial, multiplicación, división, que es lo que les mencionaba, que está al mismo nivel, digamos. Tenemos la suma resta, que está al mismo nivel, y por último tenemos la parte de la operación mod, que también se le conoce como resto o cociente, dijimos. Y también tenemos la parte de los operadores relacionales, que también tienen su cierta forma en la que se van desarrollando. Y de ahí tenemos los operadores lógicos, que primero se ejecutaría el NAT, y después el AND y después el OR. Esto va a ser base y es importante que sí un tanto lo manejemos, ¿verdad? Que a la hora de estar programando igual no. Lo que vamos a hacer es que vamos a perder más tiempo en estar queriendo armar bien nuestras operaciones si no nos recordamos del orden, pero igual, ¿verdad? Siempre podemos recurrir a investigar estos datos si en un momento dado se nos olvida, pero sí es importante que sepamos que existe prioridad de los operadores y la forma en la que se desarrolla. Ahora pasamos a explicarles en qué va a consistir la actividad que van a estar desarrollando como parte de su práctica. Fíjense que lo que vamos a estar trabajando es un poco esta parte relacionada con los operadores. Vaya, tendríamos entonces, miren esto. Vaya, lo que ustedes van a estar desarrollando es esta guía de laboratorio práctico, es una guía de ejercicios, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Reforzar los conocimientos sobre operadores aritméticos, lógicos, relacionales y de asignación en la programación. Esa es la idea. Entonces aquí básicamente lo que ustedes van a estar desarrollando es las operaciones en base a la indicación que aquí se les brinda. En este caso, por ejemplo, no van a poner aquí solo el resultado, ¿verdad? Por ponerles algo 20. Aquí en este caso no van a poner aquí 20 como resultado, sino que lo que van a estar poniendo aquí son los pasos. ¿Qué se va a ejecutar aquí de primero? Se va a ejecutar, dependiendo la
la prioridad de los operadores, ¿qué se ejecutaría aquí de primero? La multiplicación. Entonces aquí lo que van a poner ustedes es multiplicar, sería 3 por, en este caso, 5, ¿verdad? Eso van a poner. Y después van a poner aquí cuál otra operación es la que sigue hasta llegar al final. Hasta llegar, digamos, al final y brindar el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces al final de esto van a brindar un resultado y van a decir, por ejemplo, y al final A es igual a, porque aquí les está diciendo, miren, A es igual, es igual, es igual, es igual. Entonces al final ustedes lo que van a dar es el resultado de A, pero pasando por los puntos en los que se va evaluando. Si se fijan aquí son operaciones sencillas, solo para que practiquemos la parte esta de la lógica de las operaciones. Estas son las aritméticas. También vamos a desarrollar, fíjense, esta parte de las operaciones relacionales, en este caso, operaciones relacionales, que ya dijimos que esas operaciones nos brindan, ¿qué resultado? Nos brindan verdadero o falso, dependiendo la condición, ¿verdad? Entonces ustedes en este caso lo único que van a hacer es poner aquí verdadero o falso. O falso, dependiendo de qué es de qué resultado nos esté brindando la comparación. En este caso comparamos estas dos palabras. En este caso comparamos estos dos colores, digamos, o estos dos colores. En este caso comparamos números, si se fijan son comparaciones sencillas. Entonces aquí solo van a ir colocando ustedes verdadero o falso. ¿Sí? Comprendido. Excelente. Vale, de ahí tenemos la otra parte relacionada con los... quizá lo vamos a mover aquí un poquito para que nos quede aquí, en la siguiente página. Tenemos aquí la parte de los operadores lógicos, que normalmente los operadores lógicos siempre van relacionados o mezclados con los operadores relacionales. Siempre las operaciones lógicas normalmente siempre van relacionadas con los operadores relacionales. Entonces, en ese sentido, aquí les he puesto el operador para que lo vayamos relacionando, ¿verdad? En este caso, digamos que la operación es esta. Entonces, esto lo que está haciendo, ya dijimos, es la comparación AND. Aquí, la comparación AND. Entonces, aquí les he puesto el símbolo ya que se utiliza en la programación. Aquí están los símbolos. Y aquí les he puesto a qué operador se refiere, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos dos ejercicios de AND, dos ejercicios de OR y dos ejercicios de negación. De la misma manera que en el caso anterior van a evaluar las condiciones o las operaciones. En el caso de aquí sería una operación y aquí la otra. Y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre aquí en este caso son dos operaciones las que se van a comparar. Y al final tenemos la comparación del NOT que dijimos que evalúa un solo valor. Entonces aquí tenemos una sola operación. Entonces aquí van a poner ustedes el valor que esto va a retornar. ¿Sí? Entonces aquí lo que van a poner de la misma manera es si es falso o si es verdadero. En base a la condición y la operación lógica que se esté implementando. ¿Sí? Una pregunta que dijo que significaban los dos iguales. Los dos iguales es la comparación. O sea, aquí lo que está diciendo es que si 12 es igual a 12. Este es un signo, digamos, de relacional. O sea, lo utilizamos para comparar. Para hacer una asignación dijimos que solo utilizamos igual. Para hacer una comparación utilizamos igual, igual. Entonces, si se fijan, van a realizar estos pequeños ejercicios bien sencillos. Y ese sería el resultado. Y por último tenemos brindar resultado de las siguientes operaciones de asignación. Entonces aquí lo único que van a hacer es que aquí tenemos los operadores. Y tenemos los operadores A y B y aquí hacemos la operación. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Solo van a brindar el resultado de la operación. Van a brindar, por ejemplo, a quién le estamos asignando un dato, a la A. Entonces aquí en este caso la A, tienen que poner qué valor va a tener la A en este punto. Entonces inicialmente la A tiene un 1, que es este valor. Pero como aquí hacemos una asignación,
Aquí a la A le decimos que es igual que B. Aunque aquí hay un pequeño error, fíjense, aquí como es una asignación, si se recuerdan, asignaciones, no utilizamos igual. Aquí había quedado un error. Utilizamos igual. Entonces, en la asignación, entonces aquí A pasa a valer lo que tiene B. Aquí 2 y así lo van a hacer para los demás ejercicios. Como estamos haciendo una operación de asignación, casi que aquí le estamos cambiando el valor, ¿verdad? A pasa a valer B, B vale A y así. Y esto es el operador más igual y el menos igual. Entonces, básicamente estos pequeños ejercicios son los que van a tener que realizar. Les digo, aquí el objetivo es practicar las operaciones y la forma en la que nos quede clara la forma en la que se desarrollan las diferentes operaciones y comparaciones en base a las prioridades de los operadores y la forma lógica en la que estos se ejecutan en la programación. Igual, esto de los operadores, por ejemplo, aritméticos, tienen exactamente la misma lógica que lo que utilizamos en matemática. No es realmente algo nuevo. Aquí lo correcto sería decir, al final si usted lo hace así como me está mencionando, va a tener el resultado correcto, ¿verdad? Pero porque digamos son operaciones sencillas. Sin embargo, aquí lo correcto sería decir que A es igual al valor de ella misma más B. O sea, esto es igual a que como que tuviéramos esto, miren. Sería A es igual a A más B. Eso es esa operación. Esto es lo que les explicaba yo en la parte de los operadores de asignación, que en vez de hacerlo de esa forma larga, lo que se hace es que se utiliza el más igual o el menos igual para hacer ese tipo de operaciones, ¿no? En las operaciones que queremos incluir en el resultado, el evaluar también el valor de la misma variable. Porque en este caso, digamos que lo hacemos así, porque lo que queremos es que evaluar o sumar al valor de A le queremos sumar B. En vez de hacer lo que A es igual a A más B, le ponemos que A más igual B y ahí nos tendría que dar el mismo resultado, ¿verdad? Que a la operación de A es igual a más B. Esto inicialmente quizás tiende a confundir un poquito, ¿verdad? Pero como les digo, por eso es la idea de practicar para que nos quede claro. Como les menciono, aquí sería esto y al final es como que tengamos esto. A más B y aquí sería como que tengamos B. O sea, yo aquí estoy poniendo la operación, ustedes lo que van a poner aquí es el resultado. Correcto, digamos que la fórmula sería esta, entonces ustedes lo que van a poner aquí es el resultado de esta operación. O sea, van a poner en este caso A es igual a A más B. Entonces A más B sería aquí en este caso 3, ¿verdad? O sea, aquí les quedaría como 3. Aquí A es igual a A más B. Sería 3. Porque estaríamos sumando estos dos valores. ¿Sí? La fecha de entrega se la voy a dejar para ahora, pero les voy a dar chance en la fecha límite que lo pueden entregar hasta el domingo. O sea, el que puede entregarlo ahora, que lo entregue. Y los que no, pues les va a parecer que la tarea está atrasada, pero lo van a poder subir hasta el día domingo. ¿Sí? Vaya, y fíjense que les adelanto quizás desde ya, la otra semana vamos a hacer, según la calendarización que teníamos, que les presenté al inicio y también se encuentra ahí en el aula virtual, en el syllabus, tenemos ya la práctica que vale el 25%. No sé si recuerdan. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar desarrollando un par de ejercicios. Yo les voy a dar los casos, se conectan, me lo desarrollan y me lo envían. O sea, vamos a tener el otro viernes, tendríamos la metodología de trabajo sería la siguiente. Ustedes nos vamos a conectar normal, así como hemos hecho ahorita, vamos a tener los 100 minutos, las 2 horas clase, desde las 8:30 hasta las 10, para poder realizar el ejercicio.
Entonces, lo vamos a hacer en esas 2 horas. Se van a conectar, yo les doy los ejercicios, ustedes me los desarrollan y les voy a habilitar una herramienta para que al final ustedes me suban ahí lo que hayan trabajado. Una herramienta en el aula virtual. Esa va a ser la metodología de trabajo. Se las adelanto desde ya para que vayan ahí acomodando los horarios y puedan estar presentes ese día.